Ya Buenas está. tardes, querido Julio, a ti y a tu auditorio. Gracias, doctora. Bueno, pues estamos en momentos en los cuales, entre otros temas, insisto, se está hablando de la posibilidad de que sea liberada conforme a derecho, es de suponerse, la señora Rosario Robles Berlanga. Te quiero preguntar, doctora, en términos generales, todo lo que conocimos de lo que fue la estafa maestra, las denuncias, los señalamientos, ¿en qué va quedando a estas alturas? ¿Hay un proceso judicial que nos mantenga la esperanza a los mexicanos de que haya castigo a todo eso, o se van diluyendo, se van esfumando? ¿Qué opinas, doctora? Y fíjate que yo tengo la misma duda que tú, que seguramente la mayor parte de ciudadanos de este país, porque ya han transcurrido más de 2 años, ¿no? Bueno, más de 3 y más de 4 desde que presentamos nosotros denuncias, y en unos casos mucho antes. Y yo realmente no he visto en el contexto una investigación exhaustiva que se conozca, o sea, no sé qué esté haciendo la Fiscalía, pero que se conozca y tengamos elementos para poder determinar que si hay alguna esperanza cercana. Yo no los veo. No los veo porque este modus operandi, esta estructura que se generó a modo para poder desviar ese recurso, no recae en una persona. O sea, hay un conjunto, una red de proveedores, de empresas fachada, de personas que operaban directamente en las instituciones públicas y privadas, están los operadores internos, o sea, todo ese conjunto, ¿no? Y los testimonios de quienes participaron de manera indirecta, incluso que hoy entiendo que se apegaron a los criterios de oportunidad, que eran los segundos de las secretarías, donde decían, sí, a mí, yo sí participé, por ejemplo, dijo uno de los presuntos indiciados, en 4 contratos, pero los otros 8 me los falsificaron, ¿no? Otro más en el que está imputado por una supuesta falsedad, pero entonces todo esto, en lugar de que se construya un escenario con todos esos datos y correlaciones que nos puedan aportar no solamente indicios y evidencia circunstancial, sino datos precisos de quién, cómo y dónde participaron, yo hoy día no lo veo. Y eso ya han transcurrido muchos años. O sea, si nos llevaba 6 meses hacer una auditoría, una investigación con este contexto y que fue que son un conjunto de actuaciones con expedientes robustos, pues lo que faltaría por haber hecho, yo creo que el tiempo transcurrido hasta ahora sería suficiente para poner pues, modo, tiempo y circunstancia de todo ello. Gracias, doctora. Ahora, en el caso específico de Rosario Robles Berlanga, sin prejuzgar, desde luego, pero teniendo a la vista lo que se ha documentado y se ha fundamentado, la acusación específica hacia ella, ¿te parece que fue lo suficiente para buscar justicia o fue una acusación menor, no sé si incluso hasta ínfima, de la cual finalmente ha habido todo este apresamiento, este encarcelamiento, sin que hubiera más que como elemento incriminatorio lo de la presunta credencial de manejo falsa, lo cual implicaría un domicilio extra, lo cual facultaría a pensar que podría intentar una fuga? Pero es decir, la manera como se enderezó esta demanda contra la señora Robles Berlanga, ¿te pareció la adecuada conforme a la dimensión de lo planteado o también fue una demanda en sus términos menores respecto al daño causado? Yo creo que en sí, no solamente el de ella, sino los demás que no se han efectuado, no han sido acorde a los elementos que se tienen para poder hacer una acusación en su caso y que las personas se defiendan. Y sí, si me preguntas sobre el caso concreto de ella, yo diría que en relación a lo que se le está acusando, no meritaría realmente esta medida cautelar. O sea, en relación a la acusación que hoy tiene, no acabo yo de entender, no entiendo cuál ha sido la estrategia de la Fiscalía, pero creo que tenían los elementos para haber hecho en todas las personas que estaban involucradas o relacionadas una acusación formal. Tenemos también otros testimonios de los subsecretarios de segundo nivel,
donde ellos aseveran en las carpetas y en los propios datos, en particular a mí me han dado, donde le dijeron a ella personalmente, oye, me están involucrando en esto y estos pagos no fueron, ¿no? Recuerdo a Enrique Tiburcio, por ejemplo, cuando lo citamos nosotros en la auditoría a mostrarle los contratos, dijo, no, esta no soy yo, y de allá se fue a presentar denuncia y a informarle a ella. O sea, hay elementos que te llevan a saber que por supuesto que conocía esta situación que estaba sucediendo, y entonces yo no acabo de entender por qué hasta hoy es la única imputación que hay, y que en efecto, ¿no? El amparo que se gana, que entiendo que es contra las medidas cautuleras, pues es un derecho de ella y pues es la justicia, ¿no? Vamos a esperar que suceda, aunque luego los medios y todo esto crean expectativas muy altas para todos, y la realidad nos muestra otra cosa. Doctora, tú has actuado con base en datos, en evidencias, en documentos, y eso es correcto. Pero te pregunto, en tu fuero interno, casi con ese detective que luego llevamos algunos de los que andamos en estas indagaciones y el periodismo y la fiscalización, ¿qué has pensado? ¿En qué se usó ese dinero? ¿Realmente solo para actos de corrupción personal o grupal, para financiamiento electoral, para otro tipo de proyectos? ¿Qué te dice tu detective interno? Pues más que el detective interno, ¿qué me dice la evidencia que se recopiló, más los indicios y testimonios y que son públicos y que a partir de esta toda correlación de hechos, me dice que hubo beneficios personales, pero no solamente del grupo que estaba operando en estas instituciones, ¿no? Sino porque hubo un reparto, hubo titulares de las instituciones educativas y de los órganos de comunicación social de los estados, que incluso documentamos que hicieron sus propias empresas y se mandaron su lanita, ¿no? Otros les tocaron unos cargos y yo creo que para mí el 95% se lo quedaron el grupo y un grupo de la alta estructura, ¿no? Los jefes de ellos que estaban operando y bueno, donde ahí señalan también a varios oficiales mayores y otras instancias. Por eso a mí sí me llama mucho la atención que no tengamos un mayor avance realmente en estas investigaciones. O sea, sí no creo, aunque nos quedamos después con esa idea de que a las campañas, porque nadie hace tanto para que se vayan las campañas. Sí son, creo, dineros privados. Por ejemplo, hay muchas instituciones que no se auditaron, ¿no? Que se detuvieron por el propio señor que cobra en la Auditoría Superior, y esos rectores que estaban en esas situaciones ni siquiera están en ninguna carpeta y no hay nada, y se llevaron 20 millones, 40, bueno, y no nada más para ellos, porque una parte quedaba a esa institución y otra la cobraban las empresas fachada. Entonces, por supuesto que salpican hacia arriba, pero no a campañas, porque tú te das cuenta cuando en campañas a las personas les quedan a deber de los sueldos, no les pagan, y bueno, el tema es que a lo mejor tendríamos que preguntarnos cómo es que viven todas estas personas, ¿no? Que han estado en puestos públicos sin volver a trabajar nunca más. Y bueno, la respuesta está ahí. Es cómo viven, cómo se dan lujos, y es que utilizaron, porque lo ha permitido un sistema de corrupción en este país, esos privilegios y estos incentivos perversos en los cuales no hay castigo. Entonces, si hubiera algo para campañas, se ha dado tanto de los partidos políticos, no solamente en prerrogativas, lo que manejan en las cámaras, y aparte, digo, lo que sabemos todos, pero no se comprueba fehacientemente, lo que a cada gobierno, a gobernador le exigen y que tiene que aportar, esa es la otra parte. Entonces, todos suman y esta lana, para mí, se fue a las bolsas de varios de los que estuvieron involucrados, cada quien en un nivel de porcentaje. Gracias, doctora. Te agradezco la posibilidad de platicar y de analizar este tema, y a reserva de lo que desees agregar, te preguntaría dos cosas concretas. Uno, ¿crees que siguen produciéndose en México a estas alturas mini estafas maestras que no tengan la dimensión de la históricamente conocida, pero que siguen más o menos mecanismos de entendimientos entre políticos, institucionales, para hacer estas mini estafas, por un lado, y por otro te quiero preguntar si tú crees que realmente se ha ido abatiendo el índice de corrupción en México? Sí siguen habiendo estos esquemas, por supuesto, sí siguen habiendo, mucho en los estados y mucho en las dependencias también de orden federal, ¿no? En las propias instituciones en el nivel micro. Yo creo que la alta corrupción, como se vivió antes
no existe en ese entorno, ¿no? Certero de que alguien de las cabezas esté involucrado, porque creo que sí hay un método disuasivo a través de pues de los diarios llamados a que cuidado con la corrupción en los que están hoy en gobierno, pero siguen los esquemas. Yo he sabido de varios en contratos, ya se hicieron muy minúsculos, pero persisten, y entonces nada más habría que ver los proveedores que de repente aparecen con contratos supermillonarios en varias dependencias. Ahí va, digo yo, a mí ya no estoy en gobierno, no me corresponde, conozco por otras razones, y en la misma institución que hoy sigue en esta cuestión de no fiscalizar, también hay contratos simulados en muchas acciones. Sigue. ¿Qué se hace? Pues es que no hay fiscalización, Julio, no hay un método real de señalamiento. Y los casos que se han sabido, a mi parecer, se han intentado ocultar bajo el tapete, ¿no? Y es una manera, pues que aparte de que desilusionen mucho, prohija que se sigan generando estas acciones. Entonces, sí existe, y también algo lamentable es que pareciera que los que levantan la voz únicamente lo hacen dirigidos hacia el Ejecutivo, cuando de veras, si estamos en una lucha contra la corrupción, tendríamos que estar buscando en todos los estados todo lo que sucede. Y de que sucede, por supuesto que sucede. Pues muchas gracias. Perdón, la segunda pregunta. Sí, creo que a nivel macro no está la corrupción de antes, y a nivel mini siguen. Chécate las delegaciones, chécate los gobiernos, las presidencias municipales, las obras, las compras, ¿no? O sea, muchos tenemos familias que se dedican a eso. Le dicen, no, pues hasta la cover, ¿no? Hasta la palabra le cambian. El tema son las personas. Si las personas que están en esos puestos siguen siendo corruptas, por más que tú lo hables en un discurso, no lo vas a aterrizar. Y si las instituciones de este país, obligadas a perseguir, sancionar e investigar estos casos, no lo hacen, pues entonces se suma ese espacio proclive a la corrupción. ¿Dijiste cover? ¿Ahora se usa esa palabra? Ahí en los estados, yo no lo había oído, cover, entonces les dije cover, qué bárbaro, ¿no? Entonces, el cover, vamos a hablar del cover. Esta obra lleva un cover del 10%, ¿algo así? Si quieres entrarle, ¿no? Le decían a los conocidos, hay un cover y entonces le dije, qué barbaridad, ¿no? Es increíble, y entran, y ya entran, pero es un modo de ser, ¿no? Y entonces, si nosotros pusiéramos a las mejores personas y cabezas de así y aseguráramos por lo menos que tienen integridad y conocimiento, podrías evitarlo. Pero bueno, como sabemos que quienes nombran a estas personas son los partidos políticos en materia de elección, y los que ganan ya están cobrando favores. Oye, lo vivimos en los procesos, ni te has sentado y oye, yo te ayudé a llegar y hay que llegar, aquí está, y dame este espacio para mi hijo, para mi allegado, mi allegada. Todo eso es corrupción. No ser el perfil apropiado, y que por esa razón haya desvíos, haya contratos indebidos, hay corrupción, ¿no? Un modo de compras directas elevadísimo sin ninguna justificación, hay corrupción. Entonces, todo eso tiene que ver, suma cada poquito. ¿Cómo te sientes como ciudadana? Me siento, bueno, tengo dos vertientes. La primera, como ciudadana, me siento contenta de ver que por lo menos puedo decir lo que quiera, puedo asesorar, consultar y hacer estas cosas, pero la segunda, me siento con la impotencia que te da de que, por ejemplo, hay denuncias, hay cuestiones que llevan y que se llevan en las fiscalías. Ya no vamos a decir que desde el asunto público hasta del privado, y ahí sigue prevaleciendo la corrupción en las fiscalías estatales y demás. O sea, esa impotencia no te la puedes quitar, porque sabes que eso no ha cambiado ni ha mejorado. Y te da una impotencia mayor no poder acercarte y decir las cosas como son en cada caso concreto, y que finalmente no hay mucho que se pueda hacer si no hay un cambio real y sistémico, que eso es a partir, ya no vamos a decir que de arriba abajo, es de abajo hacia arriba. O sea, ¿cómo aseguras que sí podamos tener los instrumentos para denunciar? Porque la otra cuestión es que tú denuncias y eres perseguido. Yo soy un ejemplo vivo de ello. Hoy tengo denuncias penales, ¿no?, fabricadas por el grupo de poder al que a mí me tocó sancionar, investigar, y no veo ninguna acción a todas las denuncias que he hecho, ni con los mismos diputados, ni con la Comisión de Vigilancia. O sea, es un tema complejo. Y entonces lo que hacen las personas que debían hacer esto, te dicen, yo ni me voy a meter, ni quiero investigar porque no quiero problemas.
Y a lo mejor tienen razón, Julio, porque nadie quiere problemas en la vida. Entonces, imagínate tener estos temas sobre la mesa diario. Eso es algo que requerimos ahí, unión, requerimos solidaridad, pero no una solidaridad verbal, una solidaridad de quienes están obligados como titulares de las instituciones a asegurarse que todo camine y que todo se haga de manera correcta, ¿no? Y a quitar cotos de poder. Pues, doctora, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos viendo qué es lo que sigue y qué es lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que muy bien. escucharon. Gracias, buenas tardes.